El proyecto Cadenas de Valor Rurales, Huehuetenango y San Marcos, es una iniciativa estratégica de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, que se realiza en cooperación con el Consorcio de Organizaciones Guatemaltecas, integrado por ANACAFE, Confecoop a través de 3 federaciones, Artexco, Fedecoag y Fedecocagua, Funcafe y Funda Sistemas. Gracias por permitirnos compartir con usted un tema más sobre el Sistema de Desarrollo Empresarial SIDEM. ¿Cómo están? Mi nombre es Carolina Moreira y el día de hoy estaremos hablando acerca de lo que son los océanos azul y rojo. Como ustedes han podido leer a través del mismo curso que hemos ido platicando acerca de la propuesta de valor, es importante que nosotros ahorita veamos cuál es la diferencia entre lo que normalmente se conoce como océano azul y océano rojo. Una cuestión bien importante es de que esto no es algo que alguien se haya solamente inventado y le haya puesto el nombre del color así solo porque sí, sino porque esto surge de un libro que se llama precisamente La Estrategia del Océano Azul, escrito ya hace algunos años por Champ King. Definitivamente uno de los primeros aspectos que vamos nosotros a considerar cuando hablamos de océano rojo o bien de océano azul es cuál es la diferencia básica. Una de las principales diferencias que nosotros vamos a ver es que cuando hablamos de océano rojo, todas las empresas que compiten dentro de este escenario, llamémoslo así, están compitiendo por la misma porción del mercado. Uno es rival del otro. Caso contrario, ¿qué pasa con los océano azul? El océano azul principalmente lo que busca es encontrar o crear incluso mercados sin competencia. Y cuando hablamos de mercados sin competencia es que vamos a crear muchas veces la demanda, cosa que no existe en el caso de los océanos rojos. Vamos a ir hablando un poquito para que entendiéramos la idea de los océanos rojos, cuáles son sus principales características. Por ejemplo, la saturación del mercado. Uno de los principales componentes es que no es uno, son muchos los competidores que están ferozmente buscando ese mismo espacio en el mercado. Se dice que el pastel es uno, sin embargo, cada uno de los competidores está compitiendo por una tajada de ese pastel. ¿Qué es lo que pasa? El pastel no crece. Son mercados sin crecimiento, la competencia se vuelve demasiado aguerrida, muy nutrida y por consiguiente cuando tenemos ese efecto, cada quien está luchando por una porción del mercado y quienes ocupan el primer lugar inmediatamente se tienen que ver obligados o a estar haciendo algo diferente porque alguien más viene atrás quitándole ese mismo pedazo del mercado. No existe diferenciación, podemos decir que son mercados en los cuales ya no hay crecimiento. Las estrategias incluso que se implementan están obligadas o forzadas principalmente cuando hay mucha competencia, el único camino viable es la reducción de precios. Pero ¿qué pasa? En una guerra de precios, el único que sale como beneficiado es el consumidor y el que sale más afectado es la empresa. Tiene que ver de qué manera baja sus costos. Y entonces es una guerra de precios en donde solo el más feroz gana. De hecho, es algo similar a cuando vemos las carreras del Fórmula 1, una carrera de caballos, por ejemplo, en la cual hay un montón de competidores y todos están compitiendo por llegar a la meta y ser el primero. ¿Cuál es la meta? Querer una parte del mercado, la porción más grande, por supuesto. Y también pudiéramos decir que la misma competencia, ¿qué es lo que hace? Cada vez que nosotros estamos compitiendo, muchas veces la compañía se esfuerza tanto por seguir adelante que empieza a parecerse a la misma competencia. Ustedes pueden apreciar fácilmente, por ejemplo, en este dibujo las cebras, en donde difícilmente podemos encontrar una, porque todas se traslapan una con otra con las líneas. Entonces, eso es lo que ocurre en un mercado o en un océano rojo. Se tiñe de sangre porque existe mucha disputa por el mercado, por esa misma porción del mercado que usted está vendiendo. Cuando hablamos de eso es importante que nosotros tomemos en cuenta que la manera más importante de poder avanzar es librándonos de la competencia, porque de lo contrario la misma competencia nos hace sus esclavos. Veíamos entonces, ¿qué sucede entonces al final en los océanos rojos? Las marcas podríamos decir que es una competencia aguerrida. La competencia, cada uno de ellos está luchando por ese mismo espacio en el mercado. Es como una carrera de relevos. Un momento usted es el líder, en el momento siguiente alguien más ocupa ese liderazgo y normalmente esa es una
una secuencia, digamos, que se va dando de esta manera muy lógica y que lamentablemente no permite que las empresas tengan el máximo de sus beneficios, que es obtener ganancias. Incluso una analogía muy común se dice que esto es muy similar a un tanque de tiburones, en el cual cada uno está compitiendo precisamente por devorarse al más pequeño. Solo los más feroces, solo los más aguerridos son los únicos que salen adelante. La ferocidad es la característica principal. Una imagen que nosotros incluso podemos decir es de que existen muchos productos o muchas marcas que tienden a extinguirse. Un ejemplo muy común. ¿Quiénes de ustedes recuerdan BlackBerry? Posiblemente algunos todavía tengan algún BlackBerry. Sin embargo, aunque fue el primer smartphone, no tuvo la agudeza de que su mismo avance tecnológico le permitiera destacar. No creó un mercado, creó una necesidad, y hoy día cada uno de los que compiten en ese mercado se ha tomado totalmente la lucha por el poder. ¿Dónde quedó BlackBerry? Rezagado totalmente. Hoy puede ser Samsung, mañana puede ser Huawei, cualquiera de estas marcas están en ese mismo mercado competitivo constantemente. La participación en el mercado, cada uno compite por una porción. Un punto, una centésima de ese mercado es altamente competitivo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Existe una estrategia real acá? No necesariamente. Lo que vemos es que nos vemos obligados a tomar una estrategia. ¿Cuál es la estrategia más fácil? Ofrecer, se supone, más por menos. Pero ¿en quién estamos nosotros realmente encontrando un beneficio? El único que lo encuentra en una guerra de precios es el consumidor. Pero nosotros como empresa, recuérdense que el objetivo de cualquier empresa es no solo satisfacer las necesidades del mercado, sino que principalmente generar utilidades para la empresa y para los socios de la empresa. Existe una explotación total de la demanda. ¿Esto qué quiere decir? Al final de cuentas, cuando estamos nosotros, cada uno de los consumidores está siendo como un objetivo de todos y cada uno de los competidores. El consumidor se siente atacado, incluso. Se siente como que en algunos casos hasta invadido en su privacidad porque todos están compitiendo por querer tomarlo como cliente. Una visualización muy fácil es la que tenemos nosotros acá. Océanos rojos, pensemos en un tanque de tiburones. Incluso el mismo mar, el mismo océano se tiñe de rojo por la sangre tan feroz de esa lucha. Por el otro lado tenemos a los océanos azules. Un océano bastante calmado en donde no hay tiburones. ¿Y qué es lo que pasa en los océanos azules? Prácticamente el espacio tan limitado que tienen los tiburones en el océano rojo, en el océano azul está libre. En el océano rojo hay un gran reto por acaparar el mercado. La explotación de la demanda es enorme y principalmente nos orienta o nos forza directamente a tener una lucha de precios. En el mercado azul, por consiguiente, si la competencia es inexistente o es cero, no hay lucha. La única lucha es satisfacer al cliente y dándole una propuesta de valor que generalmente es lo que ellos están esperando. La competencia se torna totalmente irrelevante. Incluso en ese caso es donde decimos nosotros estamos creando la demanda, que es muy diferente de cuando nosotros estamos compitiendo por la misma demanda que todos los demás quieren. No hay disyuntivas, no tenemos que elegir. Dentro de las mismas estrategias podemos elegir ya sea bajos costos o precios bajos o bien diferenciación. La elección es nuestra y esa elección es libre. Nosotros elegimos cómo vamos a satisfacer a ese mercado. Hablamos entonces que en las empresas en océanos azules principalmente lo que hacen es, estamos buscando mercados que satisfagan, digámoslo así, nuestras necesidades como empresarios de poder obtener ganancias y dirigirnos a ellos principalmente en una forma en la cual les sea lo suficientemente grande para que sea rentable para la empresa. El crecimiento es en función de qué tan grande encontremos ese nicho en el mercado y lo hagamos crecer. La búsqueda de nuevos mercados es la única salvación de salir de ese mercado feroz en el cual surgen los océanos rojos. Sin embargo, de un océano rojo podemos ir y buscar un océano azul. De hecho, la mayoría de las empresas y de las industrias que hoy existen están compitiendo en océanos rojos. Nosotros podemos buscar ampliar esa demanda y entonces en ese caso sí podemos decir que estamos buscando crear nuevos mercados, crear los famosos océanos azules.
Aquí se da incluso una gran importancia a la innovación, pero no tanto innovación tecnológica, porque si no me van a decir ustedes el ejemplo de BlackBerry que pasó. Ellos ofrecían una gran innovación tecnológica, pero perdieron un punto importante, que era la propuesta de valor para el cliente, que era realmente significativo para el cliente. No solo comunicarse con los mismos que ya tienen BlackBerry, no todos sus amigos tenían esa misma modalidad. Entonces perdieron de vista algo bien importante, que era el cliente. En el caso de cuando creamos océanos azules, incluso nuestros errores, si no son tan grandes, pueden pasar desapercibidos por el mismo mercado. Pero un error en el cual olvidamos a nuestro principal objetivo, que es el cliente, ese no lo perdona nadie. Vamos incluso a ver qué es lo que podemos hacer para implementar los océanos azules. Podemos elegir dos caminos. Uno, implementar o identificar esos posibles océanos azules donde están empezando a surgir. Dos, crear nuestros propios mercados. Esa podríamos nosotros decir que son las dos únicas opciones para salirnos de esa competencia feroz. ¿Qué podríamos hacer con crear nuevos mercados? Simplemente pensemos un ejemplo. Podríamos buscar cómo adaptar nuestros productos tradicionales a nuevos clientes. Un ejemplo que les pongo aquí, por ejemplo, es una empresa que vende dulces o golosinas. Ya tiene un mercado y está saturado. ¿Qué podríamos hacer diferente? Bueno, veamos a qué mercado no estamos atendiendo. Hoy día, si volteamos nosotros a ver, la creciente demanda de productos que vayan para personas diabéticas ha ido creciendo. ¿Por qué no ofrecer entonces un nuevo producto que vaya dirigido siempre que sea algo dulce a ese mercado que tiene diabetes? Y ahí estaríamos nosotros adaptando nuestros productos a una necesidad de mercado que está creciendo. Otra opción podría ser crear sustitutos o reenfocar nuestro negocio. Y aquí presentamos el ejemplo en el cual una empresa, por ejemplo, las de teatro, las de cine, analizan realmente el mercado. ¿Quién de ustedes, si no va al teatro, después de ir al teatro y de pasarla muy bien, dice, bueno, después del teatro, ¿qué? Vamos a comer a algún lado. ¿Por qué no las empresas de teatro pudieran ver un poquito más allá y decir, bueno, si en este caso los clientes andan buscando comer, ¿por qué no les ofrecemos comida dentro del teatro? Y podríamos ampliar nuestros productos ofreciéndoles algo totalmente innovador y diferente que la competencia actualmente no está haciendo. Vamos incluso a hablar que existen para poder crear esos océanos azules 4 acciones que son principales o 4 básicos principios, digámoslo así, que van a ser determinantes para la búsqueda de esos océanos azules. Hablamos de reducir algo en el mercado o de eliminar algo con el fin de crear una estrategia de bajar costos. O bien las otras dos opciones. Crear algo diferente, sumarle algo, agregarle valor, potenciar nuestro producto y diferenciarnos de la competencia. Cualquiera de las dos opciones es posible en los océanos azules. Podríamos decir que hay un esquema que es precisamente eso que estábamos hablando. ¿Qué podemos crear? ¿Qué podemos quitar? ¿Qué podemos agregar? ¿Qué podemos eliminar o qué podemos reducir? No nos quedemos solo con uno. De hecho, si pensamos más allá de estas opciones, vamos a ir creando nuevos productos a nuevos mercados y crear nuestros propios océanos azules. Recordemos los principios importantes del océano azul. 1. Descubrir un mercado no es inventárnoslo o no es simplemente un juego de adivinanzas. Crear un mercado es ir y descubrir lo que está sucediendo en el mercado. Estar atento a las necesidades de nuestros clientes. Tampoco se trata de ensayo-error. Eso no es. El ensayo-error lo único que hace es decir, estoy probando a ver qué pasa y si tengo suerte me sale algo bueno. Pero eso no es una estrategia. Simplemente es una forma de pensar. Pensemos que uno de los principios del océano azul es principalmente crear un proceso que esté esquematizado, estructurado de tal forma para que nos ayude a ampliar los límites de ese nuevo mercado. Pensar, como normalmente decimos, fuera de la caja. Ya no pensar en lo mismo, ver más allá. Otro segundo principio podríamos decir que es centrarse en la idea global y no solo en los números. Y cuando hablamos de números es precisamente el factor dinero, ¿verdad? Una forma muy adecuada de poderlo hacer es el manejo del lienzo. En un lienzo nosotros pudiéramos graficar necesidades de los clientes,
cuál es mi propuesta de valor, hacia dónde estoy orientado, antes de entrar formalmente solamente a hacer la parte numérica. Si nosotros lo hacemos de esa manera, nosotros tenemos, como dicen, la gran pintura o la gran fotografía en un solo papel y pudiéramos a través de eso diseñar estrategias que funcionen. Tenemos una visión más clara de a dónde dirigirnos, de cómo hacerlo y de cómo hacer que nuestros clientes acepten esa nueva propuesta. Tercer principio es ir más allá de la demanda existente. ¿Eso qué quiere decir? La mayoría de las empresas se centran en sus clientes, tienen una base de datos las cuales manejan. Sin embargo, en un océano azul, lo que no está permitido es solamente ver con los mismos clientes. Busquemos a los no clientes, convirtámoslos en clientes. ¿Y cómo lo podemos hacer? Simple, pensemos por qué no nos compran. ¿Qué es lo que ha hecho que mi producto, mi oferta o mi servicio no sea atractivo para ellos? Y enfoquémonos en ellos. Es posible la gran mayoría, que pueden ser nuestros no clientes, y qué bueno que esa gran mayoría pudiera convertirlos precisamente en nuestros clientes en un futuro muy cercano. Y que sea un nicho lo suficientemente rentable para que le produzca ganancias a la empresa. El cuarto principio, que va muy de la mano con el tercero, es asegurar qué tan viable es comercializar ese producto dentro de ese océano azul. ¿Genera utilidades? ¿Qué tan grandes son esas utilidades? ¿El precio es adecuado a ese segmento de mercado o a ese nicho de mercado que hemos identificado? ¿Es ese nicho de mercado lo suficientemente grande para producirnos a nosotros utilidades? ¿Podemos manejar los costos? ¿De qué manera? ¿De qué manera podemos ser rentables hacia ese mercado? Y principalmente, ¿es nuestra propuesta de valor algo lo suficientemente sólido y sostenible en términos de tiempo que haga que aleje a la competencia? Porque en un momento determinado va a llegar la competencia. Lo importante es que nosotros estemos preparados y no nos durmamos en nuestros laureles, sino que nosotros estemos constantemente investigando en el mercado, viendo cuáles son sus necesidades. Un aspecto bien importante acá es el factor precio. En este punto lo más importante es determinar el precio, porque el precio cumple una función estratégica. ¿Qué quiere decir? El precio adecuado que satisfaga la necesidad y que sea algo atrayente para el consumidor. Entonces, no solamente es para captar nuevos mercados, sino para retener a los clientes. Y entonces estamos hablando, a nivel de conclusión de este tema, un aspecto importante. Para crear océanos azules hay que aplicar los 4 principios que acabamos de ver. Adicionalmente, pensemos que crear un océano azul no es un proceso estático, es dinámico. Constantemente tenemos que seguir buscando e innovando propuestas de valor para el cliente. Tengamos presente, en el momento menos preciso va a aparecer la competencia, productos imitación. Nosotros tenemos que estar preparados y no caer en la trampa de empezar a dejar en ese mercado y convertirlo de un océano azul a un océano rojo. Y por último, y no por eso menos importante, pensemos que el éxito no es algo permanente. El éxito hay que mantenerlo. Y para eso hay que mantenernos constantemente alertas de todo lo que pasa en el mercado. Muchas gracias a ustedes por su atención. Esperamos verlo en un próximo seminario más adelante. Así que espero que el tema haya sido de su interés. Nos vemos en una próxima. Adiós. Esperamos que los temas tratados hayan sido de su interés y puedan ser aplicados en la o las organizaciones con las que usted se relaciona. Le invitamos a ver los videos del CIDEM todas las veces que desee. ¡Hasta pronto!